Seguro lo escuchaste de boca de tu abuela o de tu madre, o del abuelo sentado en la silla de Enea junto a la ventana. Una frase corta, dicha con una convicción absoluta, como si esas pocas palabras lo explicaran todo y no hiciera falta añadir nada más. Y tenía razón, porque lo explicaba todo. Hoy vamos a recorrer juntos los 30 refranes españoles que casi olvidamos y sus historias, esos que todos repetíamos, que todos aprendimos sin saber que los estábamos aprendiendo, y que hoy resultan casi imposibles de explicar a quien no los vivió desde dentro. En el puesto 30 está uno de los refranes más repetidos de nuestra infancia, dicho casi siempre delante de un regalo que no era exactamente lo que esperábamos. A caballo regalado, no le mires el diente. La madre diciéndolo cuando el niño se quejaba del juguete de Reyes. El abuelo cuando alguien criticaba la camisa, la colonia o el detalle traído por un vecino. En el mundo rural, la edad y la salud de un caballo se calculaban mirando la dentadura. Revisarle los dientes a un animal regalado era una descortesía clarísima, porque implicaba sospechar del valor del obsequio. Y no era un animal cualquiera. En España, el caballo fue trabajo, transporte, prestigio y guerra durante siglos. Hoy casi nadie ha tenido uno cerca, pero la ingratitud sigue reconociéndose al instante. El puesto 29 viajó en maletas de cartón, en cartas escritas a máquina y en despedidas en la estación. Donde fueres, haz lo que vieres. La madre repitiéndoselo al hijo que se iba a Alemania o a Suiza en los años 60, el padre al muchacho que entraba a trabajar en otra ciudad y tenía que aprender costumbres nuevas sin llamar la atención. Tiene raíces medievales ligadas a peregrinos y viajeros, con paralelos en el latín y presencia temprana en la tradición castellana. Entre 1960 y 1973, millones de españoles emigraron a Europa y aprendieron horarios, modales y formas de vivir que no eran las suyas. El refrán no pedía rendirse, pedía entender que convivir empieza por observar. El puesto 28 salió de la escasez, del ingenio y de esa costumbre española de apañarse con lo que hubiera. A falta de pan, buenas son tortas. La abuela improvisando la merienda con harina, aceite y azúcar, cuando no se podía bajar al mercado, la madre sirviendo lo que había antes de que nadie empezara a protestar. Las tortas fueron durante siglos la alternativa humilde, al pan de siempre cuando faltaba trigo, horno o dinero. En la posguerra y durante el racionamiento, sustituir no era creatividad, era supervivencia. Se cambiaba un alimento por otro y se seguía adelante. Hoy lo llamamos improvisar, entonces era sencillamente vivir. El puesto 27 tenía casi siempre la voz del abuelo y la autoridad de quien ya había visto el mismo error demasiadas veces. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El abuelo sentado en la plaza mirando a los jóvenes tropezar donde él ya había tropezado medio siglo antes. El padre aconsejando sin levantar la voz, sabiendo que la experiencia pesa más que cualquier teoría. Está documentado desde el siglo de oro y tiene raíces medievales. En la España tradicional, antes de Internet, los mayores eran archivo, mapa y manual de instrucciones al mismo tiempo. Sabían del campo, de los negocios, de los peligros y de la gente. Hoy consultamos antes una pantalla, pero hay cosas que todavía solo enseña haber vivido mucho. El puesto 26 no hacía falta decirlo alto, bastaba una mirada de la madre desde el otro lado de la mesa. A buen entendedor, pocas palabras bastan. La madre corrigiendo al niño en plena comida familiar sin necesidad de nombrarlo. El maestro frenando una travesura con media frase. El padre lanzando una advertencia que todos entendían al momento. Está documentado desde el siglo XV y aparece una y otra vez en las recopilaciones clásicas del refranero castellano. La España de antes se entendía mucho por gestos, silencios y sobreentendidos. En casas pequeñas y familias grandes no hacía falta explicarlo todo. Hoy se aclara todo, se subraya todo. Y aún así, seguimos necesitando a quien sepa entender a la primera. En el puesto 25 el refrán que gobernó cada mañana de cada hogar español durante décadas. A quien madruga, Dios le ayuda. El abuelo que se levantaba a las 5 de la mañana y lo decía en voz alta, mientras el resto de la casa dormía, el mercado municipal que abría a las 7 y donde los mejores géneros se agotaban antes de las 9. El pescadero que ya había vendido el besugo fresco cuando llegabas a las 10. Gonzalo Correas lo documentó en el siglo XVII. Cervantes lo puso en boca de Sancho Panza en el capítulo 34 de la segunda parte del Quijote. Pero antes de que fuera literatura, era supervivencia. En la España agraria, madrugar no era virtud, era condición. El campo no esperaba, la cosecha no esperaba, el sol de agosto no esperaba. Hoy los supermercados abren a las 10 y cierran a las 10 de la noche. Y el refrán,
ha perdido la urgencia que lo hizo necesario. El puesto 24 lo conocéis todos, aunque quizás hace años que no lo decís. Quien guarda haya la libreta de ahorros de la Caja de Madrid, que el padre actualizaba cada mes en la ventanilla. El sobre de papel guardado en el cajón de la cómoda del dormitorio con los billetes doblados. La cartilla con los sellos de los ingresos que se enseñaba a los hijos como si fuera un diploma. El marqués de Santillana lo recogió ya hacia el año 1440. Es uno de los refranes más antiguos documentados en castellano. Las cajas de ahorro españolas tenían este refrán como filosofía invisible. La primera, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, fue fundada en 1702. En los años 70 regalaban despertadores y vajillas por cada cierta cantidad ingresada, convirtiendo el ahorro en casi un juego de coleccionismo familiar. Hoy todo se paga después, y el refrán suena a otra época porque lo es. El puesto 23 lo decía siempre quien quería consolar a alguien sin saber muy bien cómo hacerlo. No hay mal que por bien no venga. El padre que perdía el trabajo en la fábrica y 3 meses después encontraba uno mejor. El coche que se averiaba de camino al pueblo y la familia que paraba a ayudarles y se hizo amiga para siempre. La excursión del colegio cancelada por la lluvia de abril y el maestro que organizó juegos dentro del aula que resultaron ser el mejor recuerdo de todo el curso. Hernán Núñez lo documentó en 1555. Tiene variantes latinas medievales. Está en prácticamente todas las lenguas europeas. La versión española tiene algo especial. No dice solo que el mal es tolerable. Dice que viene acompañado del bien, que el bien está dentro del mal, esperando. En la España de la posguerra, ese matiz era la diferencia entre aguantar y rendirse. El puesto 22 os va a sonar a alguien muy concreto diciéndolo con mucha autoridad. Agua que no has de beber, déjala correr. La madre frenando a la vecina que cotilleaba sobre la familia del segundo piso. El padre cuando los hermanos se peleaban por algo que ninguno necesitaba realmente. La abuela cuando alguien empezaba a meterse en asuntos que no le incumbían. Fernando de Rojas ya usaba una variante en la Celestina en 1499. Correas lo recogió en 1627. Pero este refrán tiene una capa que muy poca gente conoce. En la España árida, el agua era un bien tan escasísimo que los conflictos por el riego se resolvían en tribunales específicos. El Tribunal de las Aguas de Valencia fue fundado en el siglo X y sigue funcionando hoy. La UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009. Cuando alguien decía este refrán, estaba invocando siglos de conflictos reales por algo que valía más que el dinero. El puesto 21 llegó del mar y se extendió por toda España. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El pescador que lo decía antes de salir al mar. El padre que lo repetía cuando el hijo llegaba tarde a una oportunidad. El maestro que lo usaba cuando un alumno se despistaba en el momento menos oportuno. No aparece en las grandes colecciones del siglo de oro. Su documentación es del siglo XVIII, posiblemente de origen andaluz o gallego. Y tiene base científica real. El camarón, el Palaemon serratus, queda efectivamente a merced de las corrientes cuando no nada activamente. Los pescadores artesanales de los estuarios andaluces y gallegos lo sabían por haberlo visto con sus propios ojos. Era un refrán que describía algo observable y por eso tenía la autoridad que tenía. El puesto 20 ya no lo decía el pescador ni el agricultor, lo decía el herrero, el zapatero, el médico del pueblo. En casa del herrero, cuchillo de palo. El electricista que nunca arreglaba los enchufes de su propio piso. El médico que nunca cuidaba su propia salud. El maestro albañil que tenía la casa más vieja del barrio. El cocinero profesional que en casa cenaba pan con tomate porque no tenía ganas de cocinar para él solo. Hernán Núñez lo recogió en 1555. Tiene equivalentes en latín clásico y en todas las lenguas europeas. La cuchillería de Albacete tiene documentación de excelencia desde el siglo XV. Sus cuchillos se exportaban a toda Europa y a América. Los herreros de esa ciudad sabían hacer los mejores cuchillos del continente, y en muchos de sus hogares, según la tradición que da vida a este refrán, el cuchillo era de lo que hubiera. Hoy el herrero ha desaparecido casi por completo, y con él parte de la imagen que hacía este refrán inmediato y concreto. Y si ese te ha traído recuerdos del barrio y de los oficios de antes, el siguiente te va a devolver directamente a la cocina de tu abuela, cuando alguien se iba lejos. El puesto 19 tiene el sonido de una maleta cerrándose y de una voz que intenta consolar. Ojos que no ven, corazón que no siente. La madre diciéndolo cuando el hijo se iba a la mili, cuando la hija se casaba y se mudaba a otra ciudad, cuando la familia entera emigraba a Alemania.
y los abuelos se quedaban solos en el pueblo con la carta escrita a máquina que llegaba desde Düsseldorf una vez al mes. Correas lo documentó en 1627. El latín medieval lo formuló así: longea voculis, longe acorde, lejos de los ojos, lejos del corazón. Entre 1960 y 1973, más de 2 millones de españoles emigraron a Europa. Alemania, Francia, Suiza, Bélgica. La distancia era real y el dolor era real. Este refrán era un consuelo y una pequeña crueldad al mismo tiempo. Quien lo decía lo sabía, y quien lo escuchaba también. El puesto 18 lo decía el abuelo cazador con absoluta autoridad, desde su silla. Más vale pájaro en mano que ciento volando. El padre que lo repetía cuando el hijo rechazaba un trabajo seguro, esperando uno mejor que quizás no llegara nunca. La madre que lo aplicaba a decisiones que no admitían demora. El abuelo que lo decía con la autoridad de quien había tenido que elegir entre lo cierto y lo posible muchas veces en su vida. El marqués de Santillana lo recogió hacia 1440 con la formulación más vale un pájaro en la mano que dos en el soto. Es uno de los refranes castellanos más antiguos que se conservan documentados. Tiene equivalentes en prácticamente todas las lenguas europeas. En la España medieval, la cetrería era deporte de reyes y nobles. La imagen del pájaro capturado y los que escapaban volando era perfectamente conocida en todos los estratos sociales. Hoy el refrán de moda dice: lánzate, sal de tu zona de confort, arriésgate. Son exactamente las palabras contrarias. El puesto 17 llega desde el cielo de abril y desde los cristales empañados del aula. En abril, aguas mil. El agricultor que miraba al cielo cada mañana de ese mes calculando si llovería. La excursión escolar cancelada por la lluvia. Los charcos en el patio del colegio. Las clases de primavera con la lluvia repicando en los cristales de madera de la ventana. Correas lo recogió en 1627. Tiene variantes en catalán. En abril, pluges mil. Y en gallego, su difusión peninsular sugiere un origen muy antiguo. El meteorólogo José María Lorente Pérez estudió científicamente el refranero meteorológico español a principios del siglo XX y verificó que muchos refranes tenían un porcentaje de acierto superior al 60%, la observación de siglos, condensada en 4 palabras. El puesto 16 lo conocen sobre todo quienes vivieron cerca de las montañas o tuvieron animales. Por Santa Catalina, nieve en la colina. El pastor que bajaba el ganado de los puertos antes del 25 de noviembre siguiendo la tradición de siglos. El abuelo que miraba la sierra desde el pueblo y calculaba cuándo habría que encender la estufa de butano, las primeras heladas de noviembre en los pueblos de la meseta. Está documentado en recopilaciones regionales del siglo XVII y XVIII. Tiene variantes en todas las zonas de montaña de España. El santoral católico fue durante siglos el calendario agrícola de la península. Cada festividad de santo marcaba una operación específica. La siembra, la cosecha, la poda, la trashumancia. Era un sistema de organización del tiempo tan preciso que no necesitaba más instrumento que la memoria. La secularización y la mecanización agrícola lo eliminaron casi por completo, y con ellas, este refrán. El puesto 15 lo decían en los pueblos junto al río cuando empezaba a correr el rumor. Cuando el río suena, agua lleva. Los vecinos del bloque cuchicheando sobre si era verdad lo que se decía del matrimonio del tercero, el padre que lo invocaba cuando empezaban a circular rumores sobre despidos en la fábrica y luego resultaban ser ciertos, la madre que lo aplicaba cuando el hijo llegaba tarde con excusas poco convincentes. Correas lo documentó en 1627. Es uno de los refranes más citados en la literatura española del Siglo de Oro. El Guadalquivir inundó Sevilla en múltiples ocasiones. La Gran Riada de 1961 está documentada fotográficamente. El sonido del río crecido era un aviso real que los ribereños aprendían a leer con los años. Hoy, el rumor llega antes que el río, y sin avisar. El puesto 14 lo decía la abuela con más firmeza que ningún otro. Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. La abuela que insistía en que el nieto llevara chaqueta aunque en mayo ya hacía calor. La madre que guardaba los abrigos hasta junio por si acaso. Las plantas del balcón tapadas con periódico en las noches frías de primavera. Correas lo recogió en 1627. El 40 de mayo es el 9 de junio, contando desde el 1 del mes. El sayo era una prenda de abrigo medieval que ya nadie usaba cuando el refrán seguía circulando. Los santos de hielo, San Mamerto el 11 de mayo, San Pancracio el 12, San Servacio el 13, eran fechas que los viticultores y fruticultores temían con razón.
Una helada tardía en esos días podía destruir la floración y arruinar toda la cosecha anual. Era advertencia para el cuerpo y para el campo al mismo tiempo. El puesto 13 lo decía el agricultor mirando la Sierra Nevada de enero, con una satisfacción que nadie entendía si no sabía de dónde venía. Año de nieves, año de bienes. Hernán Núñez lo documentó en 1555. Correas lo recogió en 1627. La nieve en las cumbres actuaba como embalse natural. Garantizaba agua de deshielo para el riego en primavera y verano. Mataba las plagas de insectos que dañaban los cultivos. Un invierno nevado era una promesa de cosecha. Los pozos de nieve de Sierra Nevada abastecieron de hielo a Málaga, Almería y Granada durante siglos. Eran construcciones donde se almacenaba la nieve del invierno para conservar alimentos y preparar helados en verano. Una industria artesanal del frío que funcionó hasta bien entrado el siglo XX. El cambio climático ha reducido drásticamente las nevadas en muchas zonas de España, y el refrán ha perdido la base empírica que lo hacía cierto. ¿Cuántos años hace que no piensas en algunos de estos? Porque el siguiente seguro que te lo trae de golpe. El puesto 12 lo decían los padres cuando los hijos no elegían bien con quién pasaban el tiempo. Dime con quién andas y te diré quién eres. La madre diciéndolo cuando el hijo llegaba a casa con el amigo que no le gustaba. El padre aplicándolo a la pandilla del barrio. El maestro recitándolo en clase cuando había problemas entre grupos de alumnos. Correas lo documentó en 1627. Tiene raíces en el pensamiento de Séneca. Trata con quienes te pueden hacer mejor. En la España de los pueblos y los barrios donde todos se conocían, las amistades de un hijo eran conocidas y juzgadas por todos. La transparencia social era total. El refrán tenía sentido porque las compañías eran visibles. Hoy las amistades ocurren en pantallas que los padres no pueden ver. El refrán sigue siendo verdad, pero aplicarlo se ha vuelto mucho más complicado. El puesto 11 lo sabían muy bien los que llegaban a Madrid o a Barcelona desde el pueblo con ganas de prosperar. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El padre que recomendaba al hijo buscar trabajo en la empresa donde trabajaba el tío que tenía contactos. El vecino que conseguía los papeles del ayuntamiento gracias a que conocía al concejal. La familia que prosperaba porque tenía a alguien en la capital que abría puertas. Correas lo recogió en 1627. Tiene variante en la Celestina de Fernando de Rojas en 1499. El caciquismo, el sistema de poder local basado en el patronazgo y la clientela, fue una de las realidades sociopolíticas más definitorias de la España del siglo XIX y primera mitad del XX. La restauración borbónica funcionó sobre esa base. El refrán no lo inventaba, lo describía con precisión milimétrica. El puesto 10 es de los que se decían con una sonrisa y con toda la seriedad del mundo al mismo tiempo. Hablando se entiende la gente, el padre mediando en la pelea entre hermanos, el representante sindical que lo pronunciaba al entrar a negociar con la dirección de la fábrica en los convulsos años 70. El alcalde del pueblo que lo invocaba en las disputas de linderos entre vecinos que llevaban 2 generaciones sin dirigirse la palabra. Su documentación es más tardía que los refranes del siglo de oro. Aparece en recopilaciones del siglo XIX. La transición española entre 1975 y 1982 fue la realización política de este refrán. Franquistas moderados, socialistas, comunistas, nacionalistas, se sentaron a hablar cuando parecía imposible. El Pacto de la Moncloa de 1977 es la prueba documental de que funcionó. Hoy los algoritmos nos llevan a hablar solo con quienes ya piensan como nosotros, y la cosa se complica. Y lo que viene ahora es donde la cosa se pone de verdad interesante. El puesto 9 lo conocéis todos, aunque quizás no lo hayáis escuchado en muchos años. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. La vecina que cotilleaba sobre la familia del segundo piso y la madre que la frenaba con este refrán en los labios. El padre cuando los hijos preguntaban demasiado sobre la vida del vecino. La señora del portal cuando alguien intentaba averiguar por qué los del quinto discutían por las noches. Correas lo documentó en 1627. En los pueblos pequeños, la casa era un espacio semipúblico donde los vecinos entraban con naturalidad. La intimidad era porosa. El refrán establecía una frontera que en la práctica costaba mucho respetar, porque todos vivían demasiado cerca de todos. Hoy la gente muestra su vida doméstica en Instagram y TikTok con entusiasmo y de forma voluntaria. El refrán no ha desaparecido porque nadie lo respete. Ha desaparecido porque nadie lo necesita para protegerse, o eso creen. El puesto 8 tiene el brillo del oro y el olor del mercado antiguo. No es oro todo lo que reluce. La madre diciéndolo cuando el hijo se enamoraba de la chica más guapa del barrio, pero de reputación dudosa.
El padre cuando el vendedor de coches de segunda mano tenía demasiada labia. La abuela cuando llegaban al mercado del pueblo las telas y baratijas brillantes. El marqués de Santillana lo recogió hacia 1440. Tiene origen en el proverbio latino medieval non omne cognitet aurum est. Shakespeare lo usó en El mercader de Venecia, en 1600. All that glitters is not gold. La orfebrería española, especialmente la sevillana y la cordobesa, tiene documentación de excelencia desde época romana y árabe. Los artesanos orfebres desarrollaron técnicas para detectar el oro falso, la piedra de toque, el agua regia. Córdoba fue durante siglos el principal centro de orfebrería de la península ibérica. El refrán nació de saber distinguir lo auténtico de la copia, una habilidad que hoy necesitamos más que nunca. El puesto 7 lo decían quienes habían dejado el pueblo y miraban atrás con sentimientos mezclados. Pueblo pequeño, infierno grande. El que se había ido a Madrid o a Barcelona y cuando le preguntaban por qué no volvía respondía esto con una media sonrisa. La chica del pueblo que había hecho algo fuera de lo esperado y toda la comunidad lo sabía antes de que amaneciera. El maestro forastero que se sentía observado y juzgado desde el primer día por toda la comunidad es un refrán más moderno que los anteriores. Aparece en recopilaciones del siglo XIX y XX, posiblemente surgido con la urbanización y la migración campo-ciudad. Entre 1950 y 1975, más de 5 millones de españoles emigraron del campo a la ciudad o al extranjero. Crearon una generación que conocía los dos mundos y que empezó a comparar. Hoy la España vaciada ha vuelto a poner el pueblo en el centro del debate, y muchos sueñan con volver, olvidando el infierno que este refrán describe también. Pero lo que viene ahora me costó creer cuando lo descubrí. El puesto 6 tiene una historia más oscura de lo que parece a primera vista. El que no llora, no mama. El sindicalista que lo decía antes de entrar a negociar con la dirección de la fábrica en los 70. El trabajador que por vergüenza no pedía la subida de sueldo que merecía y la madre que le recitaba este refrán para animarle. El paciente que no se quejaba al médico porque no quería molestar y empeoraba. Sus primeras documentaciones escritas son del siglo XIX, aunque probablemente circulaba oralmente mucho antes. La cultura del silencio y la resignación fue durante siglos una característica de los sectores más vulnerables de la sociedad española. En la España campesina y obrera anterior a la democracia, reclamar podía tener consecuencias. El decreto ley de 1977 que legalizó los sindicatos fue la aplicación colectiva de este refrán: reclamar públicamente lo que antes se callaba por miedo. Hoy todo el mundo reclama en público y de forma permanente, a veces con razón, a veces no tanto. El puesto 5 viene de la mesa del domingo con toda la familia reunida, de la mar el mero y de la tierra el cordero. El carnicero del mercado que lo recitaba orgulloso mientras cortaba el cordero lechal, el pescadero que lo aplicaba al mero del Mediterráneo. La abuela andaluza que lo decía justificando el menú de los domingos especiales como si necesitara justificación. Aparece en recopilaciones gastronómicas del siglo XVIII y XIX. El cordero lechal castellano tiene documentación de excelencia desde la Edad Media. Los asados de cordero de Segovia y de Arévalo en Ávila eran ya famosos en el siglo XVI. El mero del Mediterráneo fue durante siglos el pescado más valorado de la costa española, hoy protegido por su estado de vulnerabilidad. Cada región tiene su versión de este refrán, y cada versión revela qué consideraba sagrado la gente que lo decía. El puesto 4 es el que más sonó en la posguerra, y el que más tiene que decirle a quien lo escuche hoy. A buen hambre, no hay pan duro. La abuela que lo decía cuando el niño rechazaba la sopa del día anterior. La madre que lo recitaba cuando los hijos se quejaban de la comida. El padre que lo había aprendido en la posguerra cuando el pan duro era lo que había y se comía sin rechistar porque no había más. El marqués de Santillana lo recogió en una versión primitiva hacia 1440. Correas lo documentó extensamente en 1627. El racionamiento de alimentos en España duró de 1939 a 1952. La cartilla de racionamiento limitaba la cantidad de pan, aceite, azúcar y legumbres que cada familia podía comprar. El pan duro de días anteriores se mojaba en leche, se usaba en sopas o se comía directamente. Las torrijas, ese dulce que hoy asociamos a la Semana Santa, nacieron de la necesidad de aprovechar el pan que no se podía desperdiciar. España desperdicia hoy 7,5 millones de toneladas de alimentos al año. El refrán sigue ahí, esperando que alguien lo escuche de verdad. Llegamos al podio. Estos 3 merecen el tiempo que les vamos a dar.
En el puesto 3, el refrán que viajó con cada español que se fue lejos y volvió con él al regresar. Con pan y vino se anda el camino. El peregrino del Camino de Santiago con el morral al hombro. La excursión al campo con el bocadillo y la botella envuelta en papel de periódico. El jornalero con su zurrón de esparto conteniendo el pan para la jornada en el campo desde antes de que amaneciera. Correas lo documentó en 1627. Tiene variantes regionales con otros productos según la zona. El Camino de Santiago fue en la Edad Media la ruta de peregrinación más importante de Europa. Millones de peregrinos atravesaban la península. Las hospederías jacobeas ofrecían pan y vino a los más necesitados. Eran los dos alimentos más duraderos y accesibles en cualquier localidad. El Camino de Santiago recibió más de 400.000 peregrinos en 2022. Muchos llevan barritas energéticas y geles de glucosa. El pan y el vino siguen siendo parte del camino, pero el refrán ya casi nadie lo pronuncia. Y eso dice algo importante sobre cómo ha cambiado la manera de entender el esfuerzo compartido. El puesto 2 es el que sonaba después de la comida del domingo, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Barriga llena, corazón contento. La madre diciéndolo después de servir el cocido del mediodía, el padre recitándolo cuando terminaba el plato de fabada o el gazpacho del verano. El abuelo murmurándolo con satisfacción después de la comida del domingo con todos los hijos, todos los nietos, todos presentes. Está documentado en versiones del siglo XVII. Tiene equivalentes en todas las lenguas europeas. La psicología nutricional moderna ha confirmado la base biológica de este refrán. Los niveles de serotonina y dopamina, los neurotransmisores del bienestar, se elevan tras una comida satisfactoria. El estado de calma y alegría que sigue a una buena comida tiene una explicación científica real. El refranero lo había intuido siglos antes de que existiera la neurociencia. Hoy el bienestar emocional viene de muchos sitios. El consumo, el entretenimiento, los likes en las redes sociales. La satisfacción de comer bien rodeado de los tuyos ya no es el referente central que fue durante siglos. Pero quien lo recuerda sabe que era el más real de todos. Y llegamos al número 1, el refrán más debatido. El que más dolor lleva dentro y el que más amor también, el que merece que nos detengamos a pensar en él con honestidad. Quien bien te quiere, te hará llorar. El padre que lo decía después de corregir al hijo con dureza, la madre que lo repetía cuando suspendía para que estudiara más, el médico que recetaba el tratamiento doloroso y lo justificaba así, el maestro que aplicaba la palmeta y creía que estaba haciendo un bien. El marqués de Santillana lo recogió hacia 1440. Es uno de los refranes más antiguos documentados en castellano y uno de los más debatidos. La Ley General de Educación de 1970 comenzó a limitar los castigos físicos en la escuela. La Constitución de 1978 y el desarrollo posterior los eliminaron del sistema educativo. Fue un cambio largo. Este refrán merece una reflexión honesta. Su uso histórico justificó sufrimiento innecesario. Muchos lo supieron, aunque tardaran años en decirlo. Y sin embargo, hay algo dentro de él que sigue siendo verdad. El que te quiere, te dice lo que no quieres escuchar, te corrige cuando te equivocas, te exige más cuando sabe que puedes dar más. La diferencia entre ese amor y el que hacía daño no siempre fue fácil de ver. Lo incluimos en el número 1 porque habla de nosotros, de quiénes éramos, de cuánto hemos cambiado y de lo que todavía llevamos dentro sin saberlo. El refranero español no era un libro. Era una conversación que no terminaba nunca. Y ahora os preguntamos, ¿cuál de estos refranes escuchabais más en casa? ¿De quién lo aprendisteis de la abuela del padre del maestro? Contádnoslo en los comentarios porque hay alguien ahí abajo que lo está esperando. ¿Hay alguien en vuestra familia que creció con estos refranes en los labios y que se va a emocionar escuchándolos de nuevo? Mandadle este vídeo ahora mismo, que se lo merece. Si este vídeo os ha devuelto algo que creíais olvidado, el botón de me gusta está ahí para eso. Y si queréis seguir recordando juntos, aquí nos tenéis siempre con las mismas ganas de volver.